tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Al fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión en nuestro nuevo horario de las 22 horas. Temas de esta noche que vamos a abordar: el regreso de Alfredo Blanco y todo su análisis económico, precisamente donde las incertidumbres están de alguna manera vinculadas al tema inflacionario, a la situación económica, a las decisiones políticas que debe tomar el gobierno de Mauricio Macri en torno precisamente a qué es lo que viene en cuanto a paritarias, negociaciones con holdouts, toma de créditos en el exterior, el déficit fiscal, en fin, numerosos ítems que de alguna manera evidencian o ponen en evidencia la verdadera situación que heredó el país y que el gobierno, como decíamos antes de comenzar el programa, y yo le comentaba a Alfredo Blanco, comunica y comunica muy, pero muy mal. Vamos a hablar del narcotráfico, el narcotráfico en Córdoba, junto con el doctor Aurelio García Elorrio, y sobre el final nos va a dar una primicia que probablemente en la próxima semana tenga su concreción en los tribunales cordobeses. Y finalmente vamos a dialogar con Gustavo Ursegui, que es el candidato a la lista 3 del Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba, que tiene verdaderas revelaciones en cuanto a anomalías que se vienen sucediendo en distintos estamentos provinciales. Auspicios, y cuando regresemos, Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al Cabo Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIS, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte, Consejo de Ciencias Económicas. ¿Qué pasa con el país económico? Auspicios para presentar a Alfredo Blanco. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration every time we get together. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Aberturas Urbantec. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Bien, Alfredo, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás, estamos? Ricardo? Bien. Bueno, en la última oportunidad que hablamos sobre la situación económica, comentamos que la decisión finalmente, las decisiones que se adoptaban con el nuevo gobierno, que había un punto que era clave. Nosotros dijimos, hay un punto en el cual se juega el éxito y la sustentabilidad de la política económica, y eso era que, digamos, el impacto sobre el nivel de precios
fuera relativamente moderado. La sensación es que el gobierno, quizás teniendo una visión, no quiero usar la palabra ingenua, pero una visión demasiado simplista del funcionamiento de los mercados, no percibió de que hay sectores que tienen posibilidades, que tienen poder sobre el mercado y que tienen posibilidades de incidir sobre el nivel de precios. Y de hecho, tal como lo dijimos a fines del año pasado, hubo ajustes de precios previos a la unificación del mercado cambiario y después hubo ajustes posteriores y en particular algunos sectores que golpean fuerte sobre los asalariados, como el tema de los alimentos en general, han tenido ajustes realmente muy importantes. Me gustaría comenzar el comentario en relación a lo que es la noticia vinculada a la inflación, y es el hecho que durante muchos años, digamos desde el 2007, Argentina no tenía un buen índice de precios y que supuestamente el gobierno iba a abordar la tarea compleja, muy compleja, de reconstruir el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y nombró para eso una persona que de alguna manera era emblemática de la torpeza del gobierno anterior, porque había sido separada, que es Bebacua. Sí, y bueno, la noticia es que se ha ido, ¿no? Ayer a la tarde, probablemente, a lo mejor viste un tuit que puse yo, hablaba con una persona de Buenos Aires y me dijo, la echan a Bebacua. Yo lo puse al tuit preguntando si alguien sabía algo, porque... Estaba sorprendido. Es que realmente uno podría decir, o es un error político, y quiero explicar por qué, o es alguna situación que no conocemos de diferencias entre ella y Todesca. Pero, ¿por qué digo que puede ser un error? Porque no hace falta ser demasiado sagaz para darse cuenta que cuando salga el próximo índice de precios que dé el INDEC, van a decir de que es un índice de precios que está manipulado y que por eso la echaron a esta mujer, claro, ¿no? Claro. Y si hubo algo grave del gobierno anterior en relación al INDEC, fue que el gobierno anterior es prácticamente el autor de un homicidio de la estadística oficial argentina. Cuando en enero del 2007 se resolvió modificar la forma en que se capturaba la información de turismo y de medicina prepaga y después se empezó a manipular el índice, en realidad eso primero golpeó sobre la credibilidad del instituto, pero además fue contaminando otras series, la serie de pobreza, la serie de productos en términos reales, etc. Digamos, recomponer eso es una cosa compleja. Es probable que lo que dijo Bebacua, que ella pensaba que iba a llevar 8 meses, efectivamente, si uno piensa en que tiene que entrenar encuestadores, diseñar y discutir bien la metodología, preparar los formularios, hacer las pruebas piloto, formar el equipo de procesamiento, etcétera, efectivamente puede ser que lleve mucho tiempo. Lo que sucede es que el gobierno tiene unas urgencias políticas que tienen que ver con las negociaciones salariales y que tienen que ver con que la crítica que se le hacía era decir, el gobierno anterior mentía con los datos, este ni siquiera los da, que era la crítica que se le formulaba. Claro. Quizás hubiera sido interesante que el gobierno, en lugar de sugerir, mire, use el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires o el de San Luis, hubiese presentado desde el INDEC algo que quienes trabajamos con las cifras, cuando necesitamos, digamos, quitar el efecto de la inflación en alguna serie, alguna variable nominal, en realidad lo que hacemos es promediar índice de precio, pero no de consultoras, no el índice Congreso, sino promediar de provincias, es decir, que son datos oficiales, pero que no son del INDEC. Quizás si el INDEC hubiera tomado la iniciativa de llamar a las provincias que estaban trabajando sobre índice de precio y hacer algo que fuera transitorio, pero que tuviera que ver con eso, podría haberlo salvado mientras desarrollaba la tarea compleja y difícil que es reconstruir todo el índice. Y esto no es un tema solamente de credibilidad, esto es muy importante. Eso también tiene consecuencias en relación a las transacciones, porque hay obligaciones de dar dinero que están ajustadas por coeficientes de variación que incluyen el IPC, o sea que hay además temas digamos que tienen que ver con las relaciones en la economía entre los agentes que debería ser tomado más seriamente. Yo personalmente creo que este es un tropiezo grande para el gobierno, que había planteado como objetivo transparentar la información de la estadística oficial,
No digo que no lo vaya a hacer, lo que digo es que ha dado un argumento para que los que se oponen al gobierno digan, esta gente va a hacer lo mismo que hicieron los anteriores, ¿no? Así es. Y eso me parece que es delicado. Sobre todo es delicado en un momento en que la inestabilidad, digamos la inflación, aparece como un problema muy serio. Realmente vamos camino a discutir las paritarias con índices de inflación intuidos, supuestos o lo que fuera, que son mucho más altos que lo que el gobierno planteó como meta para este año, de decir vamos a estar en el 25%. 25%, claro. Eso, yo creo que eso refleja una situación. Voy a decir dos cosas. Ayer hablaba con un colega que da política económica en la facultad y él me decía que tenía la impresión de que al ministro de Economía no lo defendían lo suficiente, a Prat Gai. Y cuando yo le preguntaba por qué, dice, no, digo, desde el gobierno, dice, a mí me parece que no lo defienden lo suficiente. Y eso es muy peligroso. Está muy solo Prat Gai. Bueno, esto es lo que Está me muy decía, solo Prat Gai. esto me decía ayer el profesor Alejandro Gay, que es profesor de Política Económica Argentina, cuando hablamos, decía, a mí me parece que allí hay un déficit importante. Yo quisiera señalar otro déficit que le decía ayer a Alejandro, y que tiene que ver con el comportamiento de alguna parte del sector empresario. Muchos empresarios que durante el pasado gobierno criticaban al gobierno y postulaban la necesidad de políticas económicas, digamos, entre comillas, más amigables con el mercado, menos intervención, menos discrecionalidad, menos restricciones a la compra de moneda extranjera, etcétera, etcétera, me da la impresión que han actuado de una manera, en materia de fijación de precios, muchas empresas, grandes empresas, algunas las conocemos, no vale la pena hacer nombre, pero que desde antes que asumir el gobierno tuvieron una estrategia de modificar precios. Abusiva. Abusiva. Y eso como consecuencia, probablemente, de que no tenemos un buen régimen, primero de ley antimonopolio y segundo de defensa de la competencia. El control, los controles han fracasado siempre, los controles fracasaron siempre. Estas empresas, creo que hay dos razones, no sé cuál es peor. Una es que tienen problemas con el gobierno y aunque no lo dijeran, se llevaban bien con el anterior, sería una hipótesis. La otra hipótesis es que ni siquiera son conscientes de sus propios intereses. Porque en realidad, tomar medidas que pueden, digamos, hacer peligrar la sustentabilidad de esta política económica no va a llevar a algo que los vaya a beneficiar, sino todo lo contrario, digamos, y me parece que allí, digamos, algunos empresarios, no estoy pensando en empresas chicas, estoy pensando en las grandes empresas que tienen poder sobre el mercado y que pueden determinar. Los 8 más importantes que manejan todas las grandes industrias, las grandes superficies comerciales, las cadenas de venta de alimentos, muchas de ellas extranjeras, no todas, también hay locales que tienen el mismo comportamiento, y creo que en eso hay como una dosis de falta de responsabilidad de las empresas y de falta de compromiso con la sociedad finalmente en la cual se desarrolla. ¿Qué es lo que vamos a ver de acá en adelante? Si esta situación sigue así, al gobierno le van a quedar pocas alternativas que no sea ajustar más monetariamente. Y eso sabemos, ya la tasa de interés es alta, sabemos que un mayor ajuste monetario termina incidiendo sobre el nivel de actividad en algún momento. Uno puede sostener una tasa de interés elevada durante algunas semanas, como lo ha venido haciendo el Central todos los martes en las licitaciones del EVAC, pero eso tiene su límite. Además me da la impresión de que todas estas señales que vos estás marcando tampoco estimulan la inversión. No, claro que no. No estimulan la inversión, es decir, la gente no confía, digamos, en las medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Es decir, me da la impresión esa también, ¿no? Me parece que de aquí al momento, digamos, este primer semestre se va a definir muy nítidamente las posibilidades de éxito, porque al gobierno le puede ocurrir lo mismo que le ocurrió al gobierno anterior. El principal fracaso del gobierno anterior, fue la incapacidad o la imposibilidad de estabilizar la economía. Y los esfuerzos redistributivos del gobierno que hacía por un lado, se le iban por otro lado como consecuencia de la inflación que fue creciendo cada vez más. La única diferencia es que el gobierno anterior parecía no interesarle tanto y creía que podía expandir la cantidad de dinero para ir financiando el gasto público, y que este gobierno se ha planteado como objetivo tratar de morigerar la expansión monetaria.
y que además ha dicho que quiere combatir la inflación. Pero cuando uno piensa las razones por las cuales el anterior gobierno terminó en un fracaso, me parece que una parte importante de esa, más allá de las cuestiones políticas y demás, una parte importante de esa está en la responsabilidad de Kicillof, que fracasó en el Ministerio de Economía para intentar estabilizar la economía, ¿no? Me quedé pensando, Alfredo, en lo que dijiste de la soledad de Prat-Gay. Pero también no solo de Prat-Gay, la mayoría de los ministros son poco estimulados y apoyados por el presidente de la Nación. No sé si te diste cuenta. Sí, bueno, puede ser un estilo de conducción. Está bien, pero creo que el respaldo presidencial es absolutamente importante para las políticas futuras. Sí, en materia económica las primeras semanas las transitó razonablemente bien el gobierno. Sí. Contra lo que muchos pensaban, unificó el mercado cambiario sin demasiadas dificultades. Ha despertado bastante expectativa internacional. Me parece que lo que le haría falta al ministro sería terminar de cerrar el acuerdo del frente externo, claro, para posibilitar, digamos, eso lo fortalecería y posibilitar el acceso al crédito internacional para financiar parte del gasto público sin emitir, mientras va gradualmente ajustando el gasto público. Porque está claro que así como se toma una medida no gradual en el mercado cambiario, en la cuestión fiscal la decisión es ir gradualmente. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Dale. Alfredo Blanco, su opinión y análisis. Cuando regresemos, Aurelio García Elorrio. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration every time we get together. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Aberturas Urbantec. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Bien, después de la fuga de los autores del triple crimen, evidentemente que la situación del narcotráfico volvió a concebirse de alguna manera en la mayoría de los títulos de la prensa nacional, particularmente aquellos que estaban vinculados al gobierno nacional con el tema de la efedrina. De todas maneras, en Córdoba se ha anunciado con mucha pompa la lucha precisamente contra el narcotráfico. Y estamos viendo en forma permanente y continua, a pesar de los esfuerzos que evidentemente intentan poner desde el gobierno provincial, que todavía las soluciones no llegan.
Aurelio García del Río, usted lo conoce, legislador por la Unión Vecinal, reelecto por la Unión Vecinal. Es un hombre que ha trabajado denodadamente, en forma permanente, tratando de encontrar respuestas precisamente a lo que el gobierno no lo encuentra. Aurelio, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, se ha producido un cambio de gobierno en Córdoba y todos tenemos derecho a tener esperanza. El hecho de que tengamos esperanza no quiere decir que no reconozcamos que las cosas no están bien. La gente debe saber que uno como legislador y representante del pueblo sabe que las cosas en materia de narcotráfico en Córdoba no están bien. Vos sabés bien, lo hemos hablado muchas veces, que el problema de las drogas tiene tres partes. La oferta de drogas, la demanda de drogas y la cuestión sanitaria. La oferta de drogas es el tema del narcotráfico. Córdoba sigue siendo paso de muchísima droga colombiana que baja en el este de Santiago del Estero. Es droga que va a Chile. Y la otra, la que va al Atlántico, va por Santa Fe. Esa es droga de exportación, los cordobeses no la vemos. Pero las rutas de Córdoba, provincia que yo recorro frecuentemente, están y siguen abiertas absolutamente al paso de esos cargamentos grandes de droga. Después está la droga de consumo local. La droga de consumo local, ya hay bandas importantes operándola. Ya hay bandas importantes que hace años no estaban operando el ingreso de droga a la capital de Córdoba, ya es la de consumo local. ¿Qué hizo el gobierno de la Sota? Cuando le estalló el narcoescándalo dijo, bueno, ahora creo una policía nueva. Y creó una policía antinarcotráfico. Nosotros la verdad que tuvimos mucho entusiasmo, porque decía, voy a apartar la policía de la provincia y voy a poner a cargo a la policía antinarcóticos. Bien. Y puso a cargo de la policía antinarcóticos a un civil, a un doctor Berger que venía de la carrera judicial. Nosotros confiamos, tontamente confiamos. Sí, y yo personalmente le entregué al doctor Berger 17 nombres en realidad los nombres son como 50, pero yo le entregué un listado de 17 porque están en una misma geografía en una zona en la ciudad, no voy a decir en cuál. Le entregué, mira, estos 17 tipos están trayendo pasta base y cada uno de estos tipos alimenta a 100 kioscos, 50 kioscos, 40 kioscos. Esos kioscos que la gente ve en su barrio son la cara, pero atrás de eso hay un tipo que tiene compradas las rutas, baja la pasta base, la hace cocinar y después aparecen los kiosquitos. Bien. Sí, lo curioso fue que Berger estuvo un tiempo y después... Claro, pero después quedamos pagando, porque un día yo estaba afuera del país, cuando vengo Berger no estaba más. Y yo le había dado la lista a Berger. Ahora la lista está en manos de un comisario de la policía, de esa misma policía, que de la Sota dijo... Sospechado. De esa misma policía... Primero sospechado. No, yo contra este señor no tengo nada, pero te voy a decir por qué estoy molesto. Porque de la Sota nos dijo que iba a correr a la policía de la provincia y ahora, en la última medida que le hace tomar al fiscal general, porque eso no lo decía el fiscal general para mí, lo decidió de la Sota antes de irse. Me consta que lo decidió de la Sota. Nos pone a cargo de la policía antidroga un comisario de la policía de la provincia. Y es muy difícil, porque quien ha estado amparando todo esto son policías. A ver, que haya cientos de kioscos, que las rutas estén abiertas. ¿Quién lo ha amparado, Ricardo? Sí. Esto lo han amparado malos policías. Entonces, ¿cómo lo ponen a un hombre del riñón de Paredes que enfrente ahora todo esto? Y otra cosa que nos preocupa, sin tener nada contra ese comisario, pero a ver, tiene que reprimir a otros comisarios, a otros subcomisarios, etcétera, de la misma corporación que supuestamente están vinculados. No supuestamente, Ricardo, han estado cobrando. Si no, esto no podría haber llegado al nivel que llegó. Entonces, nosotros confiamos que le quiten el poder a Paredes. Se lo tienen que quitar. Paredes sigue trabajando detrás de bambalinas, ¿no? Ha designado el jefe de policía, el jefe de la policía antidroga. Y yo no digo que Paredes maneje la merca en Córdoba, por favor. Lo que estoy diciendo es que un tipo de mucho poder dentro de la fuerza
y va a lograr, digamos, es muy difícil para quien tiene, que ha llevado esa fuerza 10 años, desmantelar a la gente que estaba allá adentro vinculada al tema de la droga, aunque no sea Paredes, ¿está claro? Entonces, de la Sota nos traicionó. Por eso nosotros, es más, cuando vino el organigrama de la Policía Antidroga, Ricardo, aparecía no la mano derecha, el otro yo de Paredes, manejando los controles móviles en la ruta. Y yo clavé el cuchillo en la mesa y le dije, a ver, que le digo, me lo saque ya inmediatamente. Fíjense, yo quién soy para sacarlo. Pero ustedes no pueden hacer eso. Y lo sacaron. Pero la gente tiene que saber todo lo que nos cuesta a nosotros enfrentar este problema en Córdoba. Yo confío que si es Schiaretti es un hombre inteligente, va a barajar y va a dar de nuevo. A ver, ha puesto a Macei frente a la seguridad, y Macei es un tipo voluntarioso, con muchas ganas de laburar. Nosotros estamos esperando. Hay que ver si tiene, digamos... Nosotros estamos esperando que nos llamen, porque a nosotros no solo nos preocupa el tema de la oferta, que son el narcotráfico, el escándalo de la droga. Por eso te quería decir, a la droga con laburar, con mucha voluntad, nosotros nos interesa la demanda, o sea, ¿cómo organizamos a la sociedad y al Estado para que el chico no la pida, para que el chico no la necesite, para que el chico encuentre un proyecto de vida que no necesite de esto? Pero eso es un plan que no se hace con la gente del gobierno o sos puntero. Esto es una cosa que hay que embretar a toda la comunidad. Por eso nosotros queremos que se creen, le hemos ofrecido a Schiaretti, estamos esperando a que nos llame. De las otras ya no le ofrecíamos nada, porque evidentemente a mí en lo personal me aterrorizó, porque llegó a designar, fíjate vos, déjeme volver un minuto atrás. Sí, dale. Crearon una policía antidroga para manejar, para alejarlo de la policía de la provincia. Bien. Nosotros tenemos sospechas sobradas que la gente que se designó para manejar los teléfonos, que es donde la gente tiene que llamar, venían del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿me desprendo o no me desprendo de la droga y se la doy a la justicia? Bueno, volviendo al tema, nuestra esperanza en Schiaretti es la siguiente. Él ha ido a la legislatura y ha dicho que va a haber diálogo político y nos va a invitar a todos. Nosotros queremos ofrecerle un plan para trabajar con los chicos. Si los chicos tienen proyecto de vida, los chicos van a poder enfrentar esto, si no los masacran. Otra de las cosas por las cuales está tomando mucho poder el narcotráfico es que el gobierno de la Sota, en esos 50.000 ñoquis o punteros, lo que sea, que designaron en 16 años, mucha de esa gente vende droga. Entonces, si vos encima que venden droga le da un cargo en el gobierno. El gobierno lo financia. Claro, vos decís, pero eso le dice no solo que no los tocan, sino que los premian con cargos. Claro. Y cargos en lugares insólitos. Vos decís... el Estado como sostén precisamente del narcotráfico. Yo te puedo decir, ¿cómo lo podían designar justamente ahí? Bueno, ahí, así lo han hecho. Entonces, nosotros queremos que Schiaretti, Macei, los que sean el nuevo gobierno, hagan borrón y cuenta nueva. Digan, a ver, ¿quién tiene algo para ofertar en esto? Nosotros tenemos para ofertar un plan de dividir la provincia en mesas territoriales donde el Estado y la comunidad trabajen aglutinados, los centros vecinales, los clubes, las iglesias, los municipios, todo, pero para trabajar sobre el proyecto de vida de los chicos, no sobre la seguridad. La seguridad es otro tema. Nos parece muy bien que Macei esté organizando los temas de seguridad, por los problemas de seguridad, pero antes de la seguridad es prevenir a esos chicos que no se transformen en delincuentes, y para eso hay que actuar ahora dándole proyecto de vida. Para la semana que viene tenés una actividad interesante, ¿no? Efectivamente, con otros legisladores de la Cámara hemos decidido no esperarlo más al fuero anticorrupción. El fuero anticorrupción de la provincia de Córdoba ha sido un invento de la Sota para que no le entre ninguna bala en los temas de corrupción. Efectivamente, vos le haces las denuncias y sobre todo... Sí, conocemos. Sobre todo, vos le haces las denuncias, vayan a la justicia. Cuando vos gritás te dicen vayan a la justicia y allá te espera un tigre de él,
No, es en algo. No. El que tiene ahora el tema que vamos a pegar la situación final es el que mencionaste segundo, el señor Hidalgo. Vamos allá a la justicia, vayan a la justicia, vamos a la justicia, pasan, pero nos cansamos. La gente tiene que saber que tampoco en Córdoba, durante el gobierno de la Sota, no existió división de poderes. ¿Me entiende? Tenemos jueces de 80.000 pesos de sueldo, ¿sigo? Sí. Jubilados excepcionales, que pelean dignamente por sus salarios, pero a ninguno se escandalizó del fuero anticorrupción que había. Nunca yo vi en la legislatura que fuera el Consejo de Magistrados, no sé cómo se llaman, iban a pedir por sus derechos, pero nunca nadie se escandalizó por lo que viene pasando en el fuero anticorrupción de la provincia. ¿Me entiende? Nadie, ni el Superior Tribunal, nadie, o sea... ¿Y a quién le interesa la corrupción bueno, en la dirigencia política? A quién le interesa, y en la dirigencia política? Pero yo no puedo tener jueces de 80 a 70 mil pesos de sueldo, Sí. que los tengo para que me ayuden a combatir la corrupción y terminen siendo funcionales al gobierno de turno. Se acabó. Y otros miles de jueces que ganan exactamente lo mismo, que forman la misma corporación, que hay que cuidarlos porque ahí está la independencia del Poder Judicial, y que nunca hayan levantado la voz, ni el Superior Tribunal haya levantado la voz nunca por lo que ellos saben que está pasando Tampoco en el le fuero conviene. anticorrupción. Decime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con algunos legisladores vamos a hacer la denuncia penal que corresponde. Nada de juez, jury, eso, jurado de enjuiciamiento, esas cosas, nada. ¿Sabes por qué? Porque ahí caemos en la mano de Unión por Córdoba en la legislatura. Lo que vamos a hacer es, le vamos a decir a la corporación judicial, decir, si ustedes no limpian lo que hay que limpiar para que Córdoba tenga división de poderes, asuman la responsabilidad que les corresponde. Aurelio, muchas gracias. A tus órdenes. Ya volvemos. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios, sino únicamente del esfuerzo de los asociados, que son ustedes, debidamente organizados, con un correcto sistema y honestamente trabajado. Ahora bien, ¿por qué alguna gente está dispuesta a un esfuerzo sostenido, continuo, sin bajar los brazos, hasta llegar a un objetivo, y otro no lo está? ¿Qué se necesita para hacer un esfuerzo? Yo creo que lo primero es tener objetivos claros, y segundo, apostar, poner un gran sueño tras de ese objetivo. En mi caso particular es también, obviamente, siendo yo el fundador de la cooperativa, todo un orgullo, es un objetivo, es un logro. Pero no porque soy una persona demasiado especial. Yo soy hijo de 2 trabajadores comunes y silvestres, cuyo máximo esfuerzo en la vida fue poder llegar a la casa propia. Y les costó muchísimo. Después de eso, pasó el tiempo, llegaron mis 23 años, me recibí de contador y seguí desarrollando todo lo que sea el tema de la vivienda social. Justamente el tema de la vivienda social, porque yo soy un hombre de perfil social y llegamos a la casa 10.000. Lo tenemos absolutamente merecido porque nos precedió un objetivo fijado en la vida, un fuerte sueño apostado tras ese objetivo y todo un esfuerzo sostenido y sin bajar los brazos. Les voy a pedir el más fuerte aplauso que ustedes hayan brindado a alguien. Beatriz Paz Amanda, adjudicataria número 10.000. Vamos, Beatriz. Todos los aplausos, toda la fuerza para Beatriz. Horizonte, los pies sobre la tierra. El Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba tiene muchas cosas para decir. Suceden muchas cosas en el ámbito de esa infrecuencia donde ellos desempeñan su tarea. Infrecuencia que no está dada precisamente por la actividad del Colegio de Martilleros, sino por quienes deben tomar decisiones que están vinculadas al trabajo directo del Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba.
Está con nosotros el secretario del Colegio de Martilleros, el doctor Gustavo Ursegui. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. ¿Cómo estás? En principio, para explicarle a la gente, ¿cuál es la función del Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba? Porque, a ver, ha habido una división, ha habido una ley que se presentó en la legislatura de la provincia de Córdoba, pretendieron dividirlo, lo consiguieron, apelaron ustedes, en fin. Efectivamente. Primera aclaración. Es siempre una cuestión de costumbre decir Colegio de Martilleros. En realidad es Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Sí, señor. La función primordial que tiene el colegio profesional es el gobierno de la matrícula. El colegio profesional es una entidad pública no estatal, tiene sus propios estatutos, su propia reglamentación a través de la ley 7191 y la función primordial, como ya te dije, es el gobierno de la matrícula. Eso trae aparejado todo un montón de tareas que el colegio, a través de su comisión, va desarrollando diariamente. Por ejemplo, además del gobierno de la matrícula, ¿qué otra tarea? Por ejemplo, el control, la fiscalización del ejercicio profesional, que es algo que constantemente se está trabajando y que nos ha presentado en el transcurso de los años distinto tipo de anormalidades. Entendiéndose anormalidades por ilegales que ejercen nuestra profesión. ¿Cómo ilegales que ejercen tu profesión? Efectivamente. Aquella persona que, por ejemplo, ejerce como rematador de hacienda o como corredor inmobiliario, no tiene el uso de la profesión porque no está matriculado, es un ilegal. Hay algunos casos de personas que han hecho la carrera, que hoy es de carácter universitario, pero que no se han matriculado. Por tal razón, son considerados ilegales. Hay un ejercicio ilegal de la profesión y en este momento y en el transcurso de los años, a través de la Comisión de Fiscalización del Colegio Profesional, hay más de 900 denuncias en distintas fiscalías por el ejercicio ilegal de la profesión. No ha habido hasta el momento repercusión dentro de la justicia al respecto, porque también lo vemos, no lo consideramos lógico, pero ocurre, cuando un fiscal tiene que tratar el problema de un violador, un asesino o un ladrón, lo trata y deja de lado a aquella persona que está ejerciendo ilegalmente una profesión, que en el caso nuestro se da principalmente en el caso del corredor y que se cree que no afecta en demasía a la sociedad. ¿Por qué digo se cree? Porque en realidad cuando alguien ejerce ilegalmente la profesión, no sabe en la mayoría de los casos qué es lo que está haciendo y en muchísimas ocasiones hace perder el patrimonio de una persona que a lo mejor luchó toda su vida por tenerlo. Tanto para el que compra, por el que vende, por ejemplo, un inmueble. Si no se hacen las cosas correctamente, alguien va a resultar afectado. Che, Gustavo, ¿qué otras anormalidades hay dentro del marco de la profesión? Más allá de las estas anormalidades nosotros de funcionamiento. Diariamente y siempre a través de la Comisión de Fiscalización nosotros detectamos diferentes situaciones. A ver, caso de remates llevados a cabo fuera de lo que son las normas que establece nuestra ley. Nuestra ley establece en el artículo 44 que los remates que realicen las municipalidades, bancos u otras entidades autárquicas debe ser realizado por martilleros y que deben estar realizando su trabajo previo sorteo. Cuando se habla de previo sorteo es algo que nuestros mayores vieron con mucha necesidad, evitar la reiteración del nombre y que siempre sea la misma persona la que efectiviza los remates. En la práctica hemos tenido muchísimos inconvenientes, hay algunos juicios en marcha al respecto que la comisión directiva actual ni la que piensa revalidar sus funciones
los va a dejar sin efecto, porque aquel martillero que acepta trabajar solo para un determinado municipio con el procurador del municipio, a la larga tiene problemas. Es decir, se convierte en un verdadero negocio entre el martillero, el procurador y el intendente del municipio. En algunos casos sí. Donde más... ¿No han probado eso? Sí, no lo hemos probado nosotros, lo ha probado la mega causa del registro de la propiedad, donde a través de las investigaciones que realizó el señor fiscal Gavier y que en su momento la Cámara Décima tuvo que juzgar, se ha comprobado el manejo espurio de la situación. Y allí resultaron nombres muy especiales. Sí. Muy especiales. Sí. El caso que se me viene a la memoria en este momento es un caso en Embalse, concretamente en la zona de Embalsina, donde quien fue intendente, luego fue defensor adjunto del pueblo de la nación, el señor Ecoles, procedía a la venta o subasta a través de 2 martilleros de lotes que no podían ser sacados en subasta en esas condiciones. Estábamos hablando de Embalsina, ¿no? Un lugar realmente Sí, importante, ¿no? el lugar Valioso. de Embalsina Valioso. es más que importante y más que valioso en este momento. Hasta hace unos años atrás no era tanto el valor, porque evidentemente no había tenido el desarrollo que posteriormente se le dio. También hay, eso se manejaba con mucha ilicitud en Potrero de Garay. También en Potrero de Garay, también en Estancia Vieja, también en la zona de Molinari, también en algunos sectores de Villa Carlos Paz y zonas aledañas, en casi toda la provincia. En casi toda la provincia ha ocurrido eso. ¿Ustedes han denunciado todo esto? Todo. ¿Y la justicia qué ha hecho con respecto a este tema? En el caso de lo que es la mega causa, al margen de la eso mega se manejó causa. por aparte, en algunos casos se ha actuado, en otros no. Resalto la actitud, por ejemplo, del Tribunal de Altagracia. El Tribunal de Altagracia obligó a que se llevaran a cabo los sorteos necesarios para las subastas que el propio municipio ordenaba. ¿Existen otras entidades que regulan la actividad? En la actualidad hay un, para nosotros, pseudo colegio, es el Colegio Ley 9445. Sí. Es una ley que produjo el señor gobernador de la Sota en las postrimerías de su, no de este mandato, sino del anterior, estamos hablando de más de 8 años atrás, donde creó un colegio para corredores inmobiliarios. Desconociendo total y absolutamente... Los amigos. Sí, porque ya que hablamos de amigos, eso me lleva a una situación muy particular. Quienes han dirigido el Colegio Ley 9445, o lo dirigen en la actualidad, han sido en su momento quienes estaban a cargo de la Corincor, que fue la empresa, digamos... Corporación. Efectivamente, la corporación donde al frente encargada... de eso estuvo el presidente de, creo que después terminó siendo el presidente de esta... Del Colegio Ley 9445, efectivamente. Eso es algo que siempre nos llamó poderosamente la atención, pero es una circunstancia más de las que tenemos que vivir. Nosotros hace más de 8 años que estamos luchando contra esto, hemos tenido distintas cuestiones, algunas nos han resultado favorables, otras no, pero seguimos peleando y vamos a seguir. ¿Qué pasa con la cota de los lagos? La cota de los lagos es una situación muy particular. La cota de los lagos, por ejemplo, el lago San Roque, recién hablamos de Embalsina. Sí. La cota del lago San Roque... Ahí me refería específicamente. La cota del lago San Roque, si yo no me equivoco, estaba fijado por ley la cota 38. En la actualidad, y entiendo a través de una resolución de la DIPAS, se la bajó la cota a 33. Los terrenos que quedan libres fueron ocupados. Pero antes de entrar a la ocupación de los terrenos, yo quisiera hacer un análisis muy particular, muy personal.
según se dice, la próxima guerra mundial es por el agua. Nosotros nos damos el lujo de no embalsar agua, tirarla hacia los arenales del río primero. Así es. ¿Para qué? Para que algunos tengan la posibilidad de ejercer algún tipo de actividad en las orillas del lago. Hay emprendimientos inmobiliarios, no estamos en contra del desarrollo. Por ejemplo, en la orilla del lago San Roque, donde hay una particularidad. Hay una zona, concretamente en las costas de Parque Siquiman, donde hay una empresa que ha desarrollado un emprendimiento. No la voy a mencionar porque no me interesa hacerle publicidad. Está bien. Pero esa empresa está desarrollando su proyecto inmobiliario ocupando no solo la costa del lago, ha ocupado parte de lo que hoy ocupa el agua, porque allí van a tener un embarcadero. Esta situación nosotros, de manera conjunta con el señor presidente del colegio, el martillero y corredor Alexis Aguada, lo denunciamos en una reunión que tuvimos en la Dirección de Medio Ambiente. Allí, ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros explicamos la situación. Entiendo que era la señora subdirectora que estaba, que tomó nota de lo que nosotros decíamos. Mis últimas palabras hacia ella fueron: le agradezco, señora, tomar nota porque entiendo que va a hacer algo. Y le puedo asegurar que al día siguiente habían hecho algo. El proyecto estaba clausurado. Pocos días después, el proyecto siguió. Habrán abonado una multa, habrán presentado un plan o algo por el estilo, y el proyecto siguió. Ahora, hay un término muy utilizado últimamente que es discriminación. Y esto es una discriminación a la inversa. ¿Por qué? Porque las orillas de los lagos, las orillas de los ríos, arroyos y demás, desde su punto de mayor crecida tienen un metraje que no puede ser ocupado. Y que son espacios públicos. Si yo hoy quiero ir a pasear por la costa del lago San Roque, por allí no la puedo hacer porque me estaría metiendo en territorio privado. Por eso hablo de una discriminación inversa. Algunos van a poder disfrutar de eso y la mayoría no vamos a poder disfrutar de eso. Es lo mismo que ir a las costas del dique Los Molinos. Los pescadores habituales en la zona del dique Los Molinos y tienen que hacer kilómetros alrededor del lago para poder encontrar un lugar para acceder al lago. La mayoría de lugares que tiene el dique Los Molinos para acceder al lago y poder desarrollar un deporte tan particular como el de la pesca, normalmente tienen que ir a un club y abonar un ingreso. ¿Son todos negocios? Por supuesto. Por supuesto. ¿Está metido el poder político? Entendemos en primera instancia que sí. Entendemos aunque en alguna primera justicia. instancia que sí. Sí, puede darse. Lo que ocurre es que la justicia o la ley, partamos de la ley 9445, volvamos atrás un poquito. La ley 9445 fue declarada inconstitucional en una primera instancia, luego, posteriormente, mediante diferentes fallos, se la declaró constitucional. Hoy por hoy se sigue luchando con esa situación, pero es la ley. Es la ley. Es la ley y está. El problema es cuando los señores legisladores tratan una ley y no reciben todo lo que la sociedad a través de sus representantes les explica. Acerca. Porque en el momento en el cual nosotros planteamos nuestra discrepancia con la ley 9445, el colegio profesional me ordenó a mí ser una de las personas que hablara, y yo comencé diciendo que se me había informado que la ley provenía de Brasil, porque en Brasil está vigente. Entonces yo le dije al señor presidente de la comisión en aquel momento que yo comía asado, no feijoada. Pero no se escucharon nuestros argumentos. Y hoy se pretende decir que un corredor público que está habilitado por ley para la compra-venta de todo tipo de bien que tenga tráfico en el país, la parte inmobiliaria se la quieren sacar. Como se dieron cuenta que la ley 9445 está mal, se presentó hace poco tiempo un proyecto en la legislatura para modificar la ley 9445. En los argumentos de ese proyecto de modificación se indica que la ley está mal. Si la ley está mal, la práctica me dice que esa ley
No sirve. No sirve. Gustavo, muchas gracias. No hay por qué. Ya Fue volvemos. un gusto. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Bien, los 100 días de transición para el gobierno que asume han quedado en la entelequia. Las urgencias me parece que reclaman de dinámica o de una dinámica superadora. Y en este caso me parece que el gobierno de Macri acierta y yerra al mismo tiempo en fracciones medidas. Se salió bien del cepo, lo hablábamos con Alfredo Blanco. El gobierno maneja el dólar más cerca de los 15 pesos que de los 14 iniciales. Pero me parece que hay detalles singulares. Los favorecidos, por ejemplo, con esa devaluación y con la baja de las retenciones, no respondieron de la misma manera. Es decir, hubo una transferencia de 1.300 millones de pesos que se tradujo en menos compromisos de dólares para la reserva. Usted recuerda que iban a ser 400 millones de dólares aproximadamente por día, no fue así. Entonces, me parece que los errores o los apresuramientos políticos ya los hemos tratado aquí, existen. Me parece que ahora esos errores políticos los disimulan otros apremios, como decía Alfredo Blanco, aquellos en los que la sociedad requiere de premura, que es nada más ni nada menos que la inflación como la más importante. Y también como la inflación, como el cepo, necesita de decisiones políticas. Las que tomó el gobierno en tarifas no derivó. Era de esperar como cuando el cepo, es decir, no resultaron. El volumen del ajuste terminó explotando en el bolsillo de los ciudadanos, un shock brutal, cero gradualismo. Y el gobierno, como decía Alfredo, está apostando al segundo semestre, es decir, para llegar a una inflación del 20 o el 25% anual. Puede ser un límite que no va a contemplar la prisa social, o sea, el hoy. Fíjese que en el mito de Sísifo, Albert Camus abre con una cita de Píndaro, que es un sociólogo griego. Él decía que no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Y aquí me parece que la inflación, en todo caso, acucia la inmortalidad. Si el gobierno quiere plantear la filosofía del absurdo, del francés, me parece que va a terminar equivocando concretamente el camino. No hay peor absurdo que dejar de reconocer que la inmediatez supera la estrategia.
Y esa estrategia, entonces, en política, es el único ámbito de lo posible en esto último, en la inflación, que es un tsunami en materia de porcentuales. Me parece que esto no transmite tranquilidad. Claudio Lozano, el diputado, opina algo que es discutible, pero que es también para el debate. Lo viejo está, pero hay que mirar para adelante. Hay que corregir lo que hay que hacer sin miramientos. A ver, si un productor de pera recibe 2 pesos por su mercadería, este se vende a 27, alguien se queda con la cola del león. Algo decía de esto Alfredo. Con las carnes, con los alimentos pasa exactamente lo mismo. La intermediación es una enfermedad absolutamente vieja, es viejísima, viejísima. Pero ataca así con una ferocidad inusual dentro del sistema de acumulación capitalista. Los controles para atacarla se han caracterizado por el fracaso, sino que lo diga Guillermo Moreno, que es un karateca de ese fin y que terminó fracasando absolutamente en todo. Ahora, ¿se puede combatir? Y yo creo que sí. Está la inversión, lo decíamos con Alfredo recién, inversión y producción de bienes, alentados con decisiones políticas desde el gobierno que influyen en la oferta y en la demanda. Pero nadie invierte en el país del descontrol y de la corrupción, y ahora concretamente de la inflación. Para ello el gobierno me parece que debe dar señales, y esas señales no es echando a Graciela Bebacua, una histórica del INDEC. Su titular, Jorge Todesca, recuerda, era una luz en la actividad privada para dar los datos, y ahora a tal punto que concretamente el índice Congreso vuelve a cobrar tanta relevancia como sustituto de aquella lentitud oficial que está provocando concretamente que la gente mire con cierta desconfianza la celeridad que eventualmente debiera tener el INDEC. Está la política monetaria y fiscal, otro hecho, otro hueco negro del relato K, con déficit inimaginable o inimaginables en un país normal. Esto no se arregla con teoría tampoco, lo debe saber el gobierno. Me preocupaba lo que decía Alfredo por algunos comentarios, que ve al ministro de Economía absolutamente solo, pero lleva tiempo corregirle el déficit fiscal, el tiempo que el gobierno no tiene, porque la dinámica en el país hoy es absolutamente infernal. Inflación, paritarias, impuesto a las ganancias, las tarifas, los juicios de la Corte, los despidos, la actividad privada, en receso concretamente, los despidos, el Estado empleador K, es decir, resulta complicado para la política resolver todo en 60 días. Existen las señales, el ciudadano laburante espera que se acuerden de él, hasta ahora poco y nada. Y me parece que esto es como la historia del huevo o la gallina, ¿qué es lo que se va a discutir primero, concretamente? Y el relato, aparece en este caso el relato de Cristina Fernández de Kirchner, que se basó en su determinado momento en la intensidad del consumo con alta emisión y subsidios. Es decir, obvio que todo el mundo en aquel momento se benefició porque era una rueda interminable que consumía una inflación sustituida por la máquina de hacer billetes. Con recursos del Banco Central también, con los del ANSES, con los del PAMI, con los del Banco Nación y en cualquier tarro donde pudiera rascar el gobierno nacional. Las consecuencias de la herencia se pagan y mucho, pero hay que saber explicarlas. Y el gobierno de Macri hoy comunica muy, pero muy mal. Hasta la semana que viene. Sí, que quiero, che. Estudio Jurídico NAGI, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur ICSA, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas.